Hoy vamos a continuar, lógicamente, hacia adelante y vamos a seguir en el libro de Juan. 3:16, creo que llega hasta el 21, estoy abriendo, porque no me ha dado tiempo de abrirlo. Sí. El título de hoy de la predicación, por si después tiene que aparecer la carátula: hoy es abogado, en la eternidad será juez. Hoy es abogado, pero en la eternidad será juez. Y vamos a leer los textos, el capítulo 3 de Juan, versículos del 17 al 21. 5 versículos. Y con esos versículos en esta mañana, con la ayuda del Señor, pues vamos a seguir entendiendo el Evangelio de Juan, ese Evangelio que habla tanto sobre la divinidad, la parte divina de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, y como vimos la semana pasada, cuál era el plan que tenía con todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y justo a partir de ese punto y seguido es donde seguimos leyendo en esta mañana. Dice así la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora viene una definición maravillosa, bueno, la condenación no es maravillosa, una definición que hace Juan sobre qué es la condenación. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es un texto precioso. Dios y Padre, queremos darte gracias también en esta mañana por tu palabra, esa palabra que limpia, Señor, esa palabra que nos examina por dentro, que nos habla, Señor, que extrae de nuestro corazón aquellas cosas que no te agradan. Déjanos en esta mañana, Señor, sumergirnos en tu palabra, límpianos con ella, Señor, y ayúdanos sobre todo a fortalecernos para poder resistir en el día malo cualquier tentación que venga contra nuestra vida. Queremos asimilarla, Señor, queremos masticarla, saborearla, engullirla y queremos que forme parte de nuestra vida. Señor, gracias por esta hermosa palabra que tú pones hoy en nuestros labios para poder compartir. Gracias te damos por ella, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, pues después de haber leído la semana pasada Juan 3:16, como he dicho, y hoy hemos arrancado con el versículo 17, encontramos en estos versículos dos verdades. Bueno, hay muchas más verdades, pero dos verdades que son elementales con respecto a la misión que tuvo Cristo de venir a la tierra. Él no vino a la tierra a emocionar a nadie. Él vino a la tierra a decir: esto es pecado y tienes que renunciar, si no, no puedes ser creyente. Porque a veces queremos la parte buena. Eso recién convertido me pasaba a mí mucho. Yo era muy emocional, vivía por emociones, hasta que entendí que no se trataba de sentir tanto, sino de renunciar más al pecado, de renunciar mucho más al pecado. Porque hay muchos textos maravillosos de los cuales la palabra del Señor habla, y quizás estamos leyendo un texto, y si el texto que viene a continuación del que hemos leído, que tanto gozo nos produce, es un texto de exigencia personal, ese nos cuesta mucho trabajo leer. Yo me remito a las pruebas de un texto que yo siempre digo, ese de no temáis manada pequeña. A mí me encantaba escuchar ese texto. Y el pastor Domingo, otro domingo, lo repetía mucho en la iglesia, y un día me da por repasarlo: no temáis manada pequeña, que a vuestro Padre le ha dado el gusto, le ha placido daros el reino. Y decía: qué maravilloso Dios tengo, que no tengo que tener temor porque Dios me ha dado el reino. Pero no había leído el versículo que venía a continuación, donde decía: dar limosna, vaciar vuestro bolsillo, ayudar a los pobres. Ese ya me tocaba el bolsillico. Digo, no, este texto yo lo borro ahora mismo con esto que tienen los jóvenes en los institutos, que es el Tipex, porque este texto no es según San me conviene a mí. Pero bueno, eso somos muy humanos y eso lo hacemos todos. Y normalmente es como los mismos discípulos. Los mismos discípulos seguían al maestro,
Porque yo me imagino que seguir al Maestro tuvo que ser espectacular, de espectáculo. Hombre, ver a Jesús resucitar a un muerto, eso no lo vemos nosotros todos los días. Ver a Jesús sanar a un paralítico, eso no lo vemos todos los días. Ver a Jesús echar fuera demonios, pero no en la calle, en la misma sinagoga. Eso no... Y no todos los que vieron aquellas cosas llegaron a creer, porque llega un momento en que el Señor dice, bueno, lo siento, pero ahora os tengo que decir algo, que el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Tenéis que sufrir también. Hay una renuncia al pecado y en la renuncia al pecado hay dolor. Esa es la parte que no nos gusta. Nos gusta la parte buena y la parte... Y por eso la Biblia dice inmediatamente, creo que está en Juan 6:66, dice, y muchos volvieron atrás y ya no querían seguir con él. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿queréis iros acaso también vosotros? Porque claro, mientras que todo nos va bien, pues vale, seguir al Señor pues puede ser una tarea fácil, pero convertirse al Señor lleva una implicación directa. Un cambio. De hecho, Jesús dijo que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida, que Él es la luz del mundo, el pan descendido del cielo. Dijo 8 yo sois en el libro de Juan, que lo iremos viendo poquito a poco. Y en un camino, como siempre digo, se camina. Yo no acepté a Cristo para ponerme allí una mesa y una silla y una sombrilla. Ya estoy en Cristo, se acabó. No, estás en Cristo, ahora tienes que caminar. Tienes que caminar, no sentir tanto, caminar. Y caminar es renunciar al pecado, renunciar a la tentación, es decir, no en el nombre de Jesús, porque tiene que haber un antes y un después. Cuando hay una conversión siempre tiene que haber un antes y un después. Si no hay un antes y un después no es una conversión, es simplemente una emoción. Es una emoción. Y es bueno tener emociones, es bueno llorar, claro que es bueno llorar. Y es bueno alegrarse, y es bueno abrazar, y es bueno besar a tus hermanos, y es bueno alabar a Dios con alegría, con el corazón, con la pandereta, con lo que haga falta. No me refiero a esas cosas, me refiero que el Evangelio del Señor es un Evangelio completo. Y las dos verdades que dicen lo que hemos leído en esta mañana, la primera es que Cristo vino al mundo con un objetivo, salvar al mundo entero, no a unos cuantos, salvar a la humanidad. ¿De qué manera? Pues para que creyendo en Él la gente se salvará de la condenación, porque todo el mundo andaba condenado. Segunda verdad es que por causa del pecado todo el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, el ser humano debemos de buscar la misericordia de Dios a través de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Romanos 6:23 es un texto que como cristianos cuando predicamos el Evangelio creo que debemos de conocerlo de memoria. Mínimamente 4 o 5 versículos de Romanos. Hay un plan de salvación que se contiene en Romanos muy interesante. No hay justo ni a uno. Y bueno, un día hablaremos, pero no es el tema. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Y si todo el mundo está en pecado, quiere decir que después de esta vida la gente pues no se presentaría delante de Dios. El Señor le diría, bueno, dame tus credenciales. ¿Mis credenciales? No sé las credenciales que le podemos dar. Él no va a pesar nuestras buenas obras, sino va a pesar que depositamos nuestra fe en la obra salvífica y que Cristo nos redimió. Toda nuestra fe en Cristo Jesús. Pero vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Todos somos culpables. ¿De qué? Pues de haber cometido pecados en contra de Dios. Pero el Señor nos declara justos de forma gratuita. No te va a cobrar ni un solo céntimo por salvarte. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Porque por gracia, favor inmerecido, no porque no lo merezcamos, sois salvos por medio de la fe. ¿Fe en qué? Fe en la redención de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos 3, 23 y 24. Vamos a tocar algunos versículos de Romanos para que entendamos cuál era la condición humana por la cual Dios se humanó, como leímos en Juan 3:16. La condición del ser humano en líneas generales.
Quizá nosotros, de forma social, pues podemos hacer distinciones de pecados. Yo lo entiendo, pecados familiares, pecados sociales, pecados donde implicamos nuestra propia vida, pecados donde implicamos a los demás, pecados donde implicamos, yo no sé, a la comunidad donde vivimos. Hay pecados con distintas consecuencias, pero el pecado, a la luz de las Escrituras, quiere decir no dar en el blanco, no dar en el blanco, no dar en el blanco. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y solamente somos justificados, Dios nos va a declarar justos en ese juicio donde pesaba sobre nosotros un acta de decretos y un fallo judicial que decía culpable, culpable, pues el Señor nos ha declarado no culpables, nos ha absuelto. En lugar de leer el juez, después de escuchar al fiscal, que es Satanás, y el abogado, que es Cristo, podría haber dicho que debo condenar y condeno, pero dijo que debo de salvar y salvo. ¿A quién? Pues de forma gratuita, por su gracia, pues creyendo en que Él vino y redimió y pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Jesús vino a salvar a los que creen. Y a los que no creen, bueno, Él vino por todo el mundo. Él vino a salvar, lo que pasa que los que creen son los que reciben la salvación. Esto es un ejemplo que suelo poner mucho cuando esto se comparte con niños de 12, 13, 14 años. No es fácil. Y yo les pongo el mismo ejemplo. Digo, imaginaos que yo os digo, y a lo mejor hay 12 alumnos, que esta tarde, si vais a las 8 a mi casa, os voy a dar 20 euros a cada uno de vosotros. ¿Sabéis quién se va a beneficiar? Aquel que se lo crea. Porque habrá alguno que diga, Domingo me va a dar 20 euros de forma gratuita, eso no se lo cree ni él. Pues por esa misma incredulidad no se los voy a dar. Pero a lo mejor de 20 vienen 2 y se lo llevan. Así de sencillo, solo por creerlo, no tienen que sentir nada, creerlo. ¿Que de verdad Cristo ha pagado por todos y cada uno de mis pecados? Sí. Es difícil creerlo, yo lo sé. Hemos empezado leyendo en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. ¿Quién no es condenado? El que cree en Él. Claro, esto de creer, sinceramente, cuando una persona escucha por primera vez el Evangelio, yo lo escuché con 19 años, no penséis que antes había escuchado el Evangelio, 19, antes de cumplir los 20 ya me estaban predicando el Evangelio. El hermano de Rafael Selma, pastor de una iglesia de aquí de la Nueva Cartagena, su hermano Emilio, en la 600 ya me hablaba del Evangelio. Es que tienes que creer, y yo eso no lo entendía, me costó horrores, pero solamente creer y yo no tengo que hacer nada, ¿no? ¿Cómo? Ahí está el ego diciendo que yo no tengo que hacer nada. Hombre, yo algo que tendré que hacer, porque cuando me presente delante del Padre tendré que decir lo que yo he hecho, y Él me va a responder lo que tú has hecho, lo que yo hice, porque la historia de la salvación no es una subida al cielo, es una bajada del cielo a la tierra, y nosotros queremos siempre subir al cielo, escalar el cielo y hacer cosas para llegar arriba y decir, que no suba, que yo ya bajé hace 2000 años, que los azotes me los llevé yo, que la corona de espinas me la pusieron a mí, que fue a mí a quien le clavaron las manos, que fui yo quien derramó hasta la última gota de la sangre. El trabajo lo hice yo, tu trabajo es creerlo, tu trabajo simplemente es creerlo, así de sencillo. Entonces, ¿qué mérito tengo yo? Ninguno, mérito ninguno, porque por gracia no nos merecíamos la salvación. Si Dios al bajar a la tierra hubiese actuado como cualquiera de cualquier hombre o cualquier mujer, como lo hacemos habitualmente, pues habría enviado a su Hijo para juzgarlo y para castigarlo. Pero esa no fue la misión para lo cual Cristo se humanó. Eso sería lo lógico, ¿verdad? Lo lógico, lo humano sería eso. Viendo la forma en que las criaturas ofenden e ignoran a su Creador, claro, nosotros rápidamente pues iríamos a haber hecho un juicio y haber condenado. Es muy humano. Pero claro, no estamos hablando del hombre, estamos hablando de Dios. Pero el propósito de Dios, cuando envió a su Hijo al mundo,
no era conducir a los hombres al juicio, sino a la salvación. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios está lleno de ternura por el ser humano, porque de tantísimo Dios amó al hombre. Y ha ido hasta el último extremo de la tierra para salvar a los hombres. Ha utilizado a lo largo de la historia misioneros y misioneras que están repartidos por el mundo. En los lugares más recónditos del planeta hay misioneros que hoy están predicando el Evangelio en los 5 continentes, en Europa, en Asia, en África, en América, en Oceanía. En lo más interno del Amazonas tenemos misioneros que están predicando y hablando del Evangelio cada día. Por lo tanto, la misión no es condenar. La misión es decir, que tu deuda está saldada, esta es la buena nueva, esta es la buena noticia. Ya te han sido perdonados todos los pecados. Ya morí por eso en la cruz del Calvario. ¿Cuándo vas a morir? ¿En el año 2048? Pues hasta ese día todos tus pecados han sido perdonados. Y eso cuesta mucho creerlo, pero esa fue la función de Cristo cuando vino a la tierra. Ahora vamos a ver, porque he puesto un título, que Él se convierte de abogado, pasa a juez. En su primera venida, Jesús vino para ofrecer su vida. La ofreció pues como una ofrenda agradable para remisión, para pagar por los pecados de toda la humanidad. Pero no por los pecados del siglo I cuando Él estaba muriendo, por todos los pecados que iba a cometer el ser humano hasta el fin de los tiempos. Él cargó sobre la cruz el pecado de toda la humanidad. De hecho, que dijo en la cruz, entre otras cosas, Dios mío, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado sobre Él. El Padre apartó el rostro. El pecado no tiene comunión con Dios. Él tuvo que tragar todo el pecado de la humanidad. Ahora, ¿cuándo se hace efectivo ese sacrificio? ¿Cuándo se hace efectivo esa salvación? ¿Cuándo se hace efectivo? ¿Cómo cobro yo en efectivo? Solamente creyendo en Él. Por la fe en Él se hace efectivo. De los 20 niños, ¿quién ha recibido el premio? Los que lo han creído. No han tenido que hacer. Si leo la Biblia 27 veces y hago tantas cosas, bueno, pues si la lees 27 veces, pues la sabrán más que el que la ha leído solamente una. Pero que esa no es la condición para llegar al cielo. Y no es que no haya que leer la palabra del Señor, sino que se trata de creer en su nombre, Es a través de la fe en su nombre y en el sacrificio que Él realizó que podemos alcanzar la misericordia y el perdón de nuestros pecados, escapando de la condenación eterna. Y como estas son muchas palabras, que yo sé que estoy diciendo muchas palabras, Romanos 19 nos lo resume solamente, bueno, yo lo tengo aquí en 3 líneas, a lo mejor en la Biblia solamente aparecen 2 porque yo tengo la letra bastante grande aquí. Mirad lo que dice para ser salvo. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, es un condicional. Si haces esto, entonces tendrás estas consecuencias. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Confesar y creer en el corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y que Él sigue vivo. Romanos 10, 9. Bien, estamos en una época, estamos a lo largo de la historia, pues Dios ha tratado con su pueblo, primero con su pueblo elegido, como estamos leyendo en el Pentateuco, posteriormente pasa a los gentiles, pero Dios ofrece su amor a esta generación pecadora, pero Jesús ejerciendo como abogado e intercede delante del Padre. ¿Para quién? Pues para todos aquellos que se humillan confesando sus pecados. Solamente Él vuelve el rostro a aquellos que confiesan su nombre y que confiesan sus pecados. Tal como lo declara, vamos a leer otro texto, Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Yo, sinceramente, porque claro, recuerdo mis primeros inicios en la palabra, cuando yo escuchaba mensajes así, expiación, justificación, salvación, fe, yo me liaba, me hacía un lío.
Esto hay que masticarlo y digerirlo poco a poco, porque entenderlo no es fácil. Bueno, no es fácil, claro. Daros cuenta que un corazón viciado durante mucho tiempo a la lógica del mundo, de golpe y porrazo viene la lógica divina, rompe esquemas. La vida vieja ya la he dejado, lo hemos cantado. Pues en la vida vieja va también la estructura de pensamiento. Y eso quizá no lo voy a seguir, dejo lo que yo quiero y esto me lo llevo. No. Todas las cosas son hechas nuevas, no algunas. Todas las cosas son hechas nuevas. Dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, y ahora le da el título, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Por lo tanto, Cristo es un abogado. Pero llegará un día en que no venga como abogado. Se quitará la toga y se vestirá con otra toga de juez. Por eso estamos en una dispensación donde tenemos que utilizar el evangelismo, el testimonio, la predicación, para que el mundo conozca a Cristo como abogado, porque cuando le conozca como juez ya será demasiado tarde. Lo repito aquí, tal como lo he escrito. Llegará el día en el que Jesús ya no será abogado de nadie y se convertirá en el juez de todos los que amaron más el pecado. Eso es lo que va a ocurrir realmente. Sigo con los textos que hemos leído en esta mañana, como no tengo puesto si es el 18 o el 19. Pero el que no cree ya ha sido condenado, tiempo pasado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, es cuestión de creencia, de fe. El que cree, sí, y el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, ¿cuál es la única manera para salvarse? Pues la fe en Cristo. Es la única manera, el único camino que tiene el pecador para ser salvado de la condenación eterna. No hay otra. Juan 5:24, otro texto de nuestro querido Juan que estamos estudiando en esta mañana. Y así nos vamos quedando con los versículos que por lo menos en resumen y hacen un extracto más bien de todo lo que yo estoy hablando, porque no quiero dejar ningún cabo suelto y a veces son muchas palabras. Vamos a la palabra y nos relajamos. Dice así Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene ya vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra lo deja clarísimo, lo deja muy claro. La Biblia es clara, es muy clara. Es clara en este caso pues cuando declara al hombre que si rehúsa creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, pues le espera la condenación. Pero no porque Dios quiera condenar, sino porque el hombre rehúsa la salvación. Eso se le dice mucho a los jóvenes estudiantes. Me has suspendido, profe. No, te has suspendido tú porque no has estudiado. El hombre se condena porque quiere. Él quiere, yo te doy un regalo, no lo coges, pues no tendrás, no te lo has creído, no has ido a casa a las 8:30, te he estado esperando. Allí estaban esperándote tus 20 euros. Bueno, yo he puesto un ejemplo de 20 euros, pero dice, aquí te estaba esperando la salvación, la tenía para ti. Solamente tenías que creerlo y acercarte y cogerlo, nada más. O sea, yo no condeno, tú te has condenado por el hecho de no creer, por el simple hecho de no creer. ¿Y por qué no cree el hombre? Ahora lo vamos a entender. Por amor al pecado. Por el amor que el hombre le tiene al pecado. Jesús lo dejó muy claro mientras buscamos el texto en Marcos 16, 15 y 16. 16, 15 y 16, sí, está bien dicho. Jesús lo dejó muy claro antes de subir al cielo y le dio a los discípulos una tarea, una comisión, una misión, un encargo. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso estamos haciendo aquí en esta mañana y en la iglesia de la Nueva Cartagena y en la iglesia de nuestro hermano Juanjo, en la iglesia de Cristo que pastorea, no es que sean de los hermanos. Y en todas partes del mundo se debe de predicar esto y se va a hacer hasta que Cristo venga. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Más que lo mismo que pero
el que no creyere será condenado. No dice, y el que creyera a media se irá al purgatorio, no. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. De aquí viene la pregunta que hacen. Yo siempre digo críos porque trabajo con ellos. ¿Y el que no se bautiza no se salva? Esa pregunta la suelen hacer. Digo, hombre, el ladrón de la cruz no le dio tiempo. Cuando Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pues podría haberle concedido 10 minutos de gloria habiéndole desclavado, ¿verdad? Habiéndolo llevado al río y haberlo vuelto a clavar. No necesitó bautizarse para salvarte, si no tiene tiempo, no. El bautismo no es que sea una doctrina salvífica, sino más bien de obediencia a la palabra, de testimonio público de que lo que ya ha ocurrido en nuestra vida, que hemos muerto en Cristo y hemos resucitado una nueva vida, públicamente damos testimonio pues con la inmersión del bautismo. Es simplemente como un símbolo externo de lo que ya ha ocurrido dentro de nosotros. No quiere decir que sean los dos requisitos para salvarse, el que creyere. Y entiende aquí Marcos cuando escribe esto, y como consecuencia el que cree se bautiza, porque quiere dar testimonio público al mundo. Mira, que ya he aceptado a Cristo, mi vida vieja queda ahí sumergida en el agua, y ahora quiero ser una nueva criatura y quiero servir a Cristo. Eso dice Marcos. Sigo. Desde entonces, la Iglesia ha predicado este mensaje que en esta mañana estamos escuchando, y los que creen y son bautizados han alcanzado el perdón de los pecados, pero los que no creen, ellos no les condenan, ellos mismos se condenan porque rehúsan la salvación. Voy a leer algo, una historia. Se cuenta que en una ocasión una persona fue acusada de un delito que amenazaba con llevarlo a la cárcel. Entonces, preocupado por ello, buscó la ayuda de un abogado para que lo defendiera. El abogado habló con él después de analizar su caso y le mostró cómo podía ayudarlo durante su audiencia para ser declarado inocente. Sin embargo, confiado que podía representarse a sí mismo con la información que el abogado le había dado, decidió no contratarlo y ser él mismo su defensor. Pasaron los días y llegó el día de su audiencia. Entonces comenzó a preocuparse y a creer que había cometido un error al no contratar la ayuda del abogado. Los nervios lo traicionaban y creía que no lograría defenderse de las acusaciones del fiscal. Cuando de repente, justo faltando unos pocos minutos para iniciar el juicio, vio entrar a aquel abogado que lo había asesorado. Esto lo alegró mucho y acercándose a él le dijo: por favor, señor abogado, ayúdeme, defiéndame durante este juicio. Sin embargo, éste le respondió que no podía hacerlo. Aquel hombre le preguntó asombrado: ¿por qué? Éste le respondió: porque hoy seré el juez en su juicio. Ya no voy a actuar como abogado. Hoy me ha tocado ser su juez. Y, increíblemente, pues esta historia se repetirá para muchos que pudiendo hoy, porque hoy es día de salvación, escoger a Cristo como su abogado, aquel que hoy puede perdonar sus pecados, se enfrentarán a Él como el gran juez que los juzgará por todos sus pecados y los condenará eternamente. Por eso preferimos a Cristo como abogado que como juez. Lógicamente, Él es nuestro abogado defensor que nos absolvió de todos nuestros pecados. Y creo que este es el último punto, que es la causa de la condenación. La causa. Vamos a ver la causa. En los primeros textos que hemos leído hay una porción que dice: y esta es la condenación. 2 puntos. Dice Juan: esta es la condenación. Juan presenta de forma magistral cuál es la condenación. La palabra condenación suena muy fuerte. Yo he buscado sinónimos, pero sí que son todos los sinónimos igual. Castigo, condenación, castigo, bueno, no me acuerdo, estaba ahí buscando las acepciones, o sea, sinónimos de la palabra condenación para suavizar, pero esta palabra no se puede suavizar. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo vino diciendo: yo soy la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero había un motivo: porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La persona que ama el pecado y se revuelca en el pecado, lógicamente no quiere venir a la luz. De hecho, daros cuenta que casi todo, cuando vais por a lo mejor, cuando hemos visto las grandes ciudades, esos barrios, la nocturnidad, el pecado de la nocturnidad, donde hay, no sé, pues el tema de la droga, la prostitución, todo se hace en clubs de alterne con luces de neón de baja intensidad, en la oscuridad donde se mueve muy bien. El enemigo sabe moverse en las tinieblas, él es el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la potestad del aire, y sabe moverse muy bien por las tinieblas. Y las personas que tienen pecado y que no quieren renunciar, quieren la emoción, Cristo, pero después, cuando se le confronta con la palabra, salen corriendo, algunos por la puerta, pero otros salen corriendo. No quieren escuchar realmente el mensaje, porque el mensaje implica renuncia al pecado. Tengo que renunciar al pecado. No se puede creer por creer, hay que creer y renunciar al pecado. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si no, no vas a amar lo malo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Luz y tinieblas no se pueden casar. Tienen densidades distintas. Si tú estás manchado... esto lo contaba Rafael Serma, me gustaba mucho cómo lo contaba en la iglesia, porque él era un pintor, Rafael Serma, pintor profesional. Y dice, él va a una casa que está recién pintada y él dice que sabe dónde están los fallos, los toques. ¿Cómo lo haces? Con una luz especial que tenemos los pintores. Acerca la luz a la pared y dice, aquí hay un fallo. ¿Cómo se ven los fallos? ¿Cómo se ve el pecado en nuestra vida? Con la luz. La luz pone de manifiesto aquellas cosas que al Señor no le agradan. Por eso muchas personas no quieren que nos acerquen el candil, porque van a ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero al que no le importa, viene a la luz. ¿Por qué? Porque amo al Señor y le digo, Señor, líbrame de mis pecados, de los que me son ocultos, de todo, trae la luz que quiera. ¿Qué pasa? Que tengo envidia, que tengo rencor, que todavía tengo odio, que tengo religiosidad, que me falta ánimo, que soy una garra del codo, que no suelto un euro ni de broma. Pues ayúdame, que tu luz resplandezca en todas y cada una de las áreas de mi vida, porque quiero ser semejante a ti, ser santo, porque yo soy santo. Y esto se nos ha olvidado en la iglesia. Aparcamos nuestra vida en el camino que es Cristo y pensamos que la vida cristiana no continúa hasta el día en que cerremos nuestros ojos. Hay un plan de santificación diaria en nuestras vidas y tenemos que rectificar en muchas áreas. No por esfuerzo, porque no vamos a poder, sino con el esfuerzo de Cristo en nuestras vidas. La razón por la que los hombres aman más, los hombres y las mujeres, el ser humano, yo siempre cambio la palabra hombre por ser humano. La razón por la que los hombres aman más las tinieblas no es porque sean ignorantes, o por no haber oído nunca el Evangelio, sino porque sus obras son malas y sus corazones están apegados de tal manera al mundo que están apartados de la voluntad de Dios. Si tú predicas el Evangelio, hay personas que se rebotan. Hay actitudes de todo tipo, es decir, no creo en eso, hasta insultar, blasfemar. Bueno, uno ha visto de todo ya, ¿no? Cuando predicas la verdad y hablas de la condición, y hay de ciertos pecados que ahora no pueden nombrarlos, porque vas incluso a la cárcel. Pecados sociales que no se pueden nombrar ni desde un púlpito, porque directamente vas a prisión. Por el tema de la inclusividad, porque como todo vale, pues para el Señor todo no le vale. ¿Por qué? En Efesios 6:9 el Señor hace un listado y dice, ni los tales, ni los cuales heredarán el reino de Dios. Pero después da una puerta abierta. Dice, por esto erais alguno de vosotros, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. ¿El Señor puede transformar? Sí. ¿Cuándo? Cuando el pecador deja que la luz venga a su vida, ilumine lo que está mal y corrija sus actitudes, porque Cristo es luz. El mundo aborrece el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿sabéis por qué? Porque le exige un cambio de vida. Esta es la realidad. Hay personas que dicen, no creo. ¿Qué va? Sí creen. Lo que pasa es que saben que si creen, deben de cambiar el estilo de vida. ¿Y cómo voy a dejar de hacer eso si toda la vida lo he hecho y me gusta? Pero es pecado. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. No porque yo te lo señale. Te lo señala la palabra. Te lo señala el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas vienen a Cristo, escuchan el Evangelio y dicen, sí, pero
de esa manera no puedes continuar. Pues menudo precio. Sí, hay que pagar un precio. Hay que convertirse. Y la conversión literalmente quiere decir cambio de dirección. Cambiar de dirección. Un giro de 180 grados. Hay que mirar a Cristo y no mirar al mundo. Vamos a caer. No lo di como hecho, vamos a caer, a seguir cayendo. Pero el pecador cae ocasionalmente, no practica el pecado el Hijo de Dios. Una cosa es pecar ocasionalmente y otra cosa es disfrutar pecando. Ahí falla algo. El Espíritu Santo se ve que no ha hecho la obra todavía en ese corazón. Queda claro que una persona no es condenada por su ignorancia, sino por la rebeldía, porque todos somos rebeldes por naturaleza. ¿Por qué entró el pecado en el mundo? Pues por la rebelión de Lucifer. Isaías 14, Ezequiel 28. Subiré, llegaré y seré semejante al Altísimo. Se llenó de soberbia aquel querubín protector que dice la palabra y fue arrojado al aire. Por eso es el príncipe de la potestad del aire y sigue operando en este planeta, lógicamente hasta que sea atado. En Job, creo que este es el último versículo, 24:13, dice así la palabra del Señor, repitiéndolo primero. Una persona no es condenada por su ignorancia, sino por la rebeldía que tenemos en nuestros corazones. Y dice Job, en el capítulo 24, versículo 13, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Amaron más las tinieblas que la luz por sus obras. Y la renuncia cuesta, pero es lo que el Señor nos exige. Nuestro Señor Jesucristo deja claro en qué consiste la condenación de los hombres y las mujeres. Lo hemos leído ya, que la luz vino al mundo y los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz por un motivo, porque sus obras no eran precisamente buenas. Y eso ocurre y seguirá ocurriendo. El Evangelio es el que limpia. Nosotros a veces queremos hacer cristianos nosotros a los demás. Y entramos en un decálogo y queremos hacer nuestro propio decálogo. Llevar pendientes bueno es malo, tatuarse bueno es malo. Veo en TikTok cada tontería. Y pintarse es bueno, pintarse no es bueno. Llevar pendiente la oreja derecha es bueno y no es bueno. Si es que el Señor le da igual todas esas cosas. Si a quien no nos da igual es a nosotros. Si el problema lo tenemos nosotros. El Señor dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para el día del Señor. El Señor empieza por el espíritu, sigue con el alma y acaba con el cuerpo. Pero nosotros, como lo primero que vemos entrar por la puerta es un cuerpo, pues entonces juzgamos. Uy, ¿cómo va vestida esa? Qué ceñía. Mira cómo lleva los morros pintados. Y entonces empieza el juicio. Y empezamos ya a juzgar a las personas por su aspecto externo. Y al Señor le importa el corazón. Porque el profeta, cuando fue a buscar rey a la casa de Isaí, si se hubiera fijado en un muchacho de 15 años con una onda en la mano, vestido de pastor, y que iba a ser rey, increíble. Pero le dice, no mires la apariencia, sino que mira el corazón. Dios está mirando el corazón, nunca la apariencia. Por lo tanto, repito, la razón por la que algunos seres humanos se condenarán no es porque el Señor ha elegido a unos y a... No, el Señor quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Se condenarán porque decidieron en un acto de su voluntad rechazar a Cristo por amor al pecado. Es un acto de la voluntad, es un acto de tu voluntad. La luz siempre ha estado y estará siempre en lucha con las tinieblas. Por eso, cuando las obras son malas, pues esto es repetir más de lo mismo, pues no gusta acercarse a la luz. ¿Verdad que a nadie le gusta ser descubierto en un error, en un fallo? Cuesta mucho. Pues esa es la labor de la santificación. Señor, ¿que soy así? Sí. Llevas 23 años con esta actitud, no la has cambiado. ¿Qué pensabas? Que no tienes que cambiarla. Y esta también, y esta también, pero poquito a poco. Porque si el Señor nos mostrara de repente al llegar a sus caminos todo lo que tenemos que cambiar, saldríamos corriendo de ese camino. Es un proceso lento, que dura toda la vida, poco a poco, pero poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Tenemos que dejar que Él siga haciendo la obra. Sin embargo, aquel que vive en justicia viene a la luz para que sus buenas obras sean reveladas por su Padre Celestial. Y la luz de mi hermano Rafael revela dónde está el fallo para volver a repintar de nuevo y dejar tu casa impecable. Termino con esta lectura. Quiera Dios en esta mañana que todos los que estamos aquí amemos más la luz
que las tinieblas. Quiera Dios. Pidamos, Señor, quiero amar la luz y quiero aborrecer las tinieblas, porque de lo contrario, este abogado que nos defendió delante del fiscal acusador llamado Satanás, un día nos juzgará por nuestros pecados si amamos más las tinieblas que la luz. Pero un día decidimos amar a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y Él es el que nos lleva, el que nos guía toda la verdad. Y por lo menos tenemos que estar atentos a su voz y saber lo que sí y saber lo que a Dios no le agrada. Y en este proceso andamos todos los que estamos aquí, en un proceso de santificación. Así que hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana.